Hoy quiero traerles un tema. Hablamos de pecado. Las manchas que tenemos en nuestras páginas de vida, ¿no? Recuerda que el pecado puede ensuciarnos en un instante. Somos, somos pecadores y por más que nosotros queremos hacer el bien, hacemos el mal. Y tenemos varios conceptos erróneos sobre el pecado. Uno de ellos es es pensar que el pecado no existe. Y otros piensan que el pecado solamente se rige para el ámbito religioso. Mas el pecado es una realidad que la llevamos en nuestra naturaleza. Otro concepto es que pequé demasiado y Dios no me perdona. Otro concepto es que ya pequé, pues voy a hundirme más, ¿no? Más, dicen así. Dicen que ya están, y esto conlleva que dicen que ya están perdidos, pues en sus vidas, y Satanás aprovecha esas caídas para poder decirnos que tú no mereces nada. En la Biblia encontramos que Dios narra que la historia de los hombres más brillantes también tienen sus caídas. Quiero decir que grandes hombres nunca tuvieron una vida intachable en toda su vida. En algunos momentos nosotros caemos y manchamos esa ficha blanca. La ficha más oscura que lo vemos en los tiempos bíblicos es uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel. Lo vemos en 2 Samuel capítulo 11 y 12. En capítulo 11 vemos la ficha más oscura del rey David y Dios permitió que todos podamos ver y leer abiertamente esta historia, porque quería darnos una lección importante. Por eso es que nosotros debemos de admirar esto, lo que es la Biblia, la palabra de Dios. No acusar, no condenar, porque todos somos pecadores, queridos hermanos. El asunto es cómo reaccionar ante el pecado, qué cosa es lo que debemos hacer cuando caemos. Entonces, vemos en la Biblia que mientras el pueblo de Israel estaba en guerra, David quería estar con una mujer casada. Y para tranquilizar su conciencia, mandó a matar a Urías Eteo para que la mujer quedara libre. La mujer sale embarazada y, en fin, todo un drama que lo vemos en el capítulo 11, ¿no? En 2 de Samuel. Y todo lo que puede ocasionar, en verdad, un momento de placer. Vemos que dice 2 de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Y nos dice así. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres, le cuenta, ¿no? Natán le cuenta una historia a David. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y lo tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, o sea, o para cocinar o darle de comer para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió su furor de David al escuchar esto de Natán en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y de esto fuera poco, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Queridos hermanos, el pecado nos enseña
hasta tal punto que nosotros no nos, o sea, perdón, el pecado nos enceguece, nos enseña, nos enceguece prácticamente, hasta el punto que nosotros no nos fijamos nuestro mal por ver males de otros. Primera cosa importante, ¿qué hace la culpa en nuestra vida? ¿Qué hace la culpa en nuestra vida, no? Yo estoy muy preocupado por algunos religiosos que se levantan a condenar a todo el mundo. Creen que son Natán, Natán de la historia, cuando Dios nunca los envió. Puede que sean David, pero nunca Natán. Te voy a decir por qué. Porque mientras Natán le va a entregar a David un mensaje de Dios, fíjate él que no dice David es un miserable, David eres un pecador. No, no dice eso. Va a mostrarle con amor algo que él había hecho y el cual es la reacción de David. Es que David se enfurece al ver la falta del otro cuando él mismo estaba perdido. Entonces, cuando hay alguien que condena y condena y condena, mucho cuidado con esa persona. Entonces, ¿qué pasó allí? Que cuando David escuchó la historia de Natán, él se enfureció y dijo, ese hombre debe morir, porque él, en lugar de ver su pecado del propio David, vio el pecado de otro. El pecado hace que creamos que nuestras mismas faltas en otros es grande y en nosotros mismos nuestras faltas son pequeños. ¿Sabían ustedes que hay personas que se incomodan por el pecado de otros? Es porque él también los comete en silencio, pero el otro los expresa y le da rabia a la otra persona que el otro lo haga y él no pueda. ¿Cuántas veces nosotros proyectamos nuestras faltas en otros? O sea, nuestra propia falta, nuestro propio pecado lo proyectamos a otra persona. Por eso es que los fariseos discutían con Jesús, porque ellos se creían santos y condenaban a los demás. Jesús les dijo, sepulcro blanqueado, les dijo, ¿no? Brillan por fuera, pero por dentro, quién sabe qué es lo que tienen. La Biblia nos enseña cómo ayudar a alguien que cayó en pecado. No es exhibiéndole su pecado, no es condenándolo, es hablándole con la palabra de Dios a solas o de manera personal. Esa es la persona enviada por Dios. Y no decirle a tanta gente, no exponiéndolo, porque eso se prestaría para el chisme, queridos hermanos, que también es pecado. Aquí es como debemos aprender de David. Natán, antes de decirle las consecuencias del pecado, Natán le habla del amor de Dios. Vemos cómo Natán habla enviado por Dios a un hombre que se hundió por el pecado, en este caso David. Cuando nuestro hermano está caído, queridos hermanos, primero hay que mostrarle que Dios lo ama y decirle un mensaje de restauración para su vida y hacerle recordar que aquel amor inefable de Dios, aquel amor inefable de Dios, eh, ellos lo han herido. Y así nuestro hermano llegará al arrepentimiento, que es el sentir del dolor por haber herido el amor inefable de Dios que tiene hacia él, quebrantando el amor de Dios, ¿no? Quebrantando el amor de Dios, pues el ser humano siente eso y se muestra arrepentido por haber hecho eso. En 2 de Samuel 12, verso 13, nos dice así, entonces dijo, o sea, lo siguiente, ¿no? De la historia, si continuamos con la historia, si continuamos, dijo, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que luego que Natán le dijo a David que lo que hizo tenía consecuencias, entonces dijo David a Natán que él pecó contra Jehová, como dice la escritura. Él aceptó su error y no culpó a nadie más. Y no culpó a nadie más que a él solo, ¿no? Él no transmite la culpa a otro. Ese reconocimiento es importante para poder recibir el poder de Dios en cuanto al perdón. Natán dijo a David, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Remitir significa perdonar.
Entonces vemos que en el momento del reconocimiento viene el perdón. Dios perdona al quien reconoce su pecado, al quien no echa la culpa por su pecado a los demás. En Salmo 51, del 3 al 4 nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y David no va a pedir perdón a un profeta que había en esos tiempos, ni a un hombre, sino al propio Dios Jehová, Dios de Israel. El Señor quitó su pecado completo y el perdón se acepta por fe, queridos hermanos. No se acepta porque de repente yo pido perdón a Dios y digo, no, aún no me siento perdonado. No, queridos hermanos. No dejarse llevar por los sentimientos que vienen de nuestra mente. Queridos hermanos, cuán engañoso es el corazón del ser humano, queridos hermanos. Dios perdona tus pecados, pero la consecuencia de ese pecado sigue su curso. Si saliste de un vicio, puede que mañana más tarde te detecten cáncer o alguna otra enfermedad, porque en aquel entonces nosotros mismos buscamos ese mal que siempre trae consecuencias. El quebrantamiento de la ley o el pecado trae consecuencias. Dios nos perdona, sí, pero a veces trae consecuencias después de lo que hemos quebrantado por mucho tiempo. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios los bendiga y hasta pronto.